Colombia es un país diverso con decenas de idiomas, con muchas costumbres, no con tantas cosmogonías como quisiéramos, como debería, pero es un país diverso. Nuestro cine empieza a representarlo. Hoy vamos a hablar acerca del cine de los Santanderes, de una región que fue además una de las pioneras del cine en Colombia y que sin embargo luego no ha corrido con la misma suerte de haber abierto trochas, sino que realmente le ha resultado muy difícil expresarse audiovisualmente. Eso está cambiando, hoy hablaremos sobre ese tema. Como siempre, estamos con Diego Rojas y con Augusto Bernal, dos buenos amigos con quienes codirigimos este programa. Augusto. Creo que hablar del cine de los Santanderes, diferenciando Santander del Norte y Santander del Sur, nos lleva no solamente a una región que geográficamente es compartida, tanto por el lado venezolano como con el lado boyacense. Y ahí es donde creo que puede haber una muy buena, ¿cómo decirlo?, continuidad de cinematografías y fusiones de muchas tradiciones, culturas, geografías y sorpresas. Tiene algo de cruces de caminos, que es Y fantástico, cruces de ¿no? caminos, Sí, eso es muy correcto. bien. ¿Y Diego? Los comuneros, ni más ni menos. Los comuneros venía el prócer Galán y demás amigos, venían de Santander un poco buscando la identidad y como buscando sus propias raíces. Y creo que de lo más hermoso de estos programas de Sin Alfombras Rojas dedicados a las regiones es cómo se descubre un carácter, una personalidad, una imagen, un verse desde cada realidad, y creo que es lo que vamos a buscar hoy en Santander. Totalmente. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que hoy estamos realizando en las puertas de la Quinta de Bolívar. En unos minutos les vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital de su franja de cine con el cual estamos descubriendo todos los cines de Colombia, entendiendo que el cine es escritura con imágenes en movimiento, no solamente lo que sucede en la gran pantalla. Hoy queremos descubrir otro paisaje del cine colombiano, el paisaje del cine de los Santanderes. Y para eso tenemos a Iván Gaona. Iván, como algunos de nosotros, empezó de una manera extraña su amor por el cine. Estudiaste ingeniería civil y de hecho trabajaste con ingeniería civil y después hiciste cine y televisión, ¿verdad? Sí, soy ingeniero civil graduado y con experiencia laboral. Vea, está atendiendo los puentes del nuevo cine colombiano. Muy bien. Diego, Augusto, entonces una mirada histórica, ¿verdad, Diego? Sí, si vamos a hablar hoy del cine de Santander, de los Santanderes, tenemos que remontarnos a Alma Provinciana, uno de los largos de nuestra primera historia del cine colombiano, de 1926, hecho por un santanderiano, Félix Joaquín Rodríguez, que además no solamente es oriundo, sino que parte de la historia de la película viene en un trayecto entre Santander, pasa por Pescadero hasta llegar a Bogotá. Es un clásico maravilloso, felizmente restaurado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y hay que saltar muchos años a una de las películas también fundamentales de la historia del cine colombiano, esta vez en norte de Santander. Esta fue Mi Vereda, de Gonzalo Canal Ramírez, del año 59. Es un corto donde se empieza a referenciar la problemática de la violencia desde un literato como era Canal Ramírez, un impresor, pero que tiene la impronta de lo santanderiano, digamos así, del Gran Santander en la película. Y hay nombres fundamentales de nuestra historia, lamentablemente dos ilustres cineastas santanderianos que ya murieron, pero que marcaron una pauta en los 70. Me refiero básicamente a Herminio Barrera, fotógrafo, camarógrafo y director también de cortos, y a Mario González. Mario González, creo que es de Socorro también, igual a Herminio, pero que marcaron una real pauta y que nunca dejaron atrás esa impronta. En televisión ha habido referencias, tal vez la más importante que me viene a la mente es La Otra Raya del Tigre, que dirigió Carlos Mayolo, sobre la obra emblemática de Pedro Gómez Valderramas, Leo von Lengerke, que conquista el Santander, donde también aparece una huella, pero me parece significativa e importante la presencia de Iván acá con nosotros para referirnos sobre el cine de su región, porque él no solamente es oriundo, sino que
su obra está afincada no solamente en Santander, sino en su ciudad natal, en Websa, Santander, donde ha construido 5 cortos hasta ahora y está terminando su primer largometraje, Pariente, también hecho en Santander. Así Iván trabaja, postproduzca y yo me imagino que sobreviva laboralmente en Bogotá. De tal manera que tenemos terreno para esta conversación de toda esa historia muy interesante. Fantástico. Bueno, y como hemos dicho en otras ocasiones, Augusto Bernal, que está siempre con nosotros, fue una de las primeras personas que formuló esta hipótesis de que Colombia es un país de un cine de regiones, ¿verdad? A través de tu revista. ¿Y cuál ha sido tu mirada sobre el cine de los Santanderes, Augusto? No, realmente mi mirada sobre el cine de los Santanderes es primero por festivales, por un cineclub muy importante en la década del 70-80 que llamaba El Hormiguero, que hicieron uno de los primeros festivales de cortometrajes que creo que se ha hecho acá. Recuerdo porque asistí allá a ver los primeros cortos de Werner Herzog, años 75-80, y ese fue de una u otra manera lo que dio nacimiento en esa época a la Federación Colombiana de Cineclubes. Entonces se puede decir que esa federación ya, así como ANAFE, que hablábamos en un programa pasado, tuvo su origen en Santander y había un gran cineclub y un movimiento cineclubista que también después repercutió en un trabajo fotográfico en una revista que se llamaba Ventana Sur. Ah, claro, es verdad, una Sí. estupenda Vista revista. al Sur. Vista al Sur. sí. ¿Qué pasó con esa revista? Creo que ¿Se acabó creo ya? en su Sí, director, creo que se fue. Nelson e Iván Gallo se fueron de la ciudad y vinieron aquí a Bogotá y a Cúcuta. Dejaron de producirla un tiempo, luego salió digital, pero se perdió como el trabajo en equipo que había. Sí. Cada uno Sí, por sí, su lo parte recuerdo. sigue trabajando, pero de Patricia otra manera. Valderrama también estaba ahí, había Sí, varias gente interesante. Yo dicté varios talleres de cine allá. Ujú. Bueno, y yo creo que tú pones también sobre la mesa un punto que hemos dicho varias veces y que se nos olvida, y es que el cine no es solo esto que pasa en las grandes pantallas, es la reflexión sobre y además cine. había que aplicar algo. Realmente el cine llega a Colombia cuando no es Panamá por el Catatumbo, por Cúcuta. Es verdad, es cierto. Muy bien. Y bueno, ¿y tu experiencia, Iván? Cuéntanos un poco. Pues un poco retomando lo que han dicho, sí, uno cuando empieza como en el oficio cinematográfico, siendo de Santander, uno lo primero que hace es como buscar referentes y antecedentes en la región y uno se encuentra como grandes vacíos de décadas, ¿no? Como ese orgullo de alma provinciana, pero pues lleva más de un siglo para ello. Y lo que uno sí encuentra en Bucaramanga y en la región de los Santanderes es como un interés mancomunado de gente y una discusión constante sobre la cinematografía, pero hay muchas gentes interesadas sin espacios de producción, al menos 10 años atrás, ¿no? El panorama ha cambiado mucho en esta última década. Digamos, yo cuando viví en Bucaramanga estudié ingeniería civil y el espacio que congregaba a los cinéfilos y entusiastas era Ventana al Sur, ¿no? Que tenían proyecciones los viernes y allí nos veíamos todos los viernes, discutíamos las películas y uno que otro tenía una cámara, ¿no? Tenían unas cámaras digitales que acaban de salir, había una de Super 16 y se hicieron varias cosas, ¿no? Pero muy ingenuamente, ¿no? Sin ninguna técnica, un poco como heredando el estar en un set parado viendo y como con la sola academia que uno puede tener viendo cosas, con las ganas de hacer cosas. Pero el vacío que había también en la región es porque no había escuelas, ¿no? No había un espacio académico serio que liderara como esos procesos. Había escuelas de comunicación social, que era donde salían las cámaras y equipos tal vez para hacer cosas, pero fue solo como a finales empezando los años 2000 que se creó la Escuela de Artes Audiovisuales de la UNAP, yo creo que fue ese momento en la ciudad en que sí generó un proceso aún más serio de lo que había pasado en términos de producción, ¿sí? Sí, justamente estaba pensando en esos espacios de formación que ya se están consolidando, pero quiero ir un poco a tu historia personal que es emblemática. Aquí vale para nuestros espectadores. Nosotros queríamos tener en este programa también una cómplice, socia fundamental del trabajo de Iván, que es Diana Pérez. Lamentablemente, por razones de salud, no nos pudo acompañar, Sí. pero ustedes han hecho ese tándem dirección-producción que viene funcionando en todo este proceso. Pero lo interesante es que Iván cursa sus estudios de cine en la Universidad Nacional y vuelve a sus orígenes. Sí.
y con unos retos muy claros sobre los cuales yo quiero que conversemos. Por una parte, ¿por qué te planteas trabajar con los actores naturales, tus personajes con actores naturales? Pues yo cuando decidí cambiar mi vida de la ingeniería al cine, ya pues tenía 24 años, ya era grandecito y sí tuve que tener una justificación personal muy fuerte para empezar otra vida y la respuesta fue la región, ¿no? Yo de lo poco mucho que había visto, de todo el cine que había visto, no había visto muchas cosas contadas en Santander, no había escuchado películas con el acento ni la fisionomía. Y tuve la fortuna de conocer a Diana Pérez en la Nacional, estudiamos juntos. Ella le gustaba la producción, pero también era una enamorada de la actuación. Ella también quería ser en el fondo actriz, pero ese amor por la actuación lo tradujo en el proceso de preparación de actores, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos hacer una tesis de grado, yo dije, no, pues yo quiero volver a mi pueblo, ¿no? O sea, trabajar con personas del pueblo. La tesis de ella era de preparación de actores y mi tesis era de dirección. Entonces dijimos, unamos nuestros proyectos y vamos a la región a ver qué pasa, ¿no? Mi afán de reproducir el Santander que yo conocía un poco ingenuamente, pues repasamos como la oferta actoral de Bogotá y las personas que eran de Santander pues eran de otras regiones y no tenían como esa fisionomía que yo quería, entonces decidimos hacer un proceso muy juicioso de preparación de actores en mi pueblo, ¿cierto? Heredado un poco de unos talleres y unos procesos que habíamos visto de Fátima Toledo en Ciudad de Dios y hay un amigo que se llama Juan Pablo Félix que tiene esta Academia Babel que también heredó Que es ese egresado taller. de la Nacional también. Exacto, que era de barco, era cercano a nosotros porque éramos Barco Producciones. que era del barco era Producciones del con Diana barco, Camargo. exactamente, y luego fundó Babel y ahora está estudiando en Nueva York, que ha tenido un proceso muy interesante y Diana tuvo la oportunidad de trabajar con él y llevamos eso a la región. Y lo que descubrimos en la región fue algo alucinante, ¿no? Como sea, hacer procesos de preparación muy juiciosos de varios meses para hacer finalmente un corto de 10, 15 minutos, generaba en nosotros como una verosimilitud que queríamos explorar, ¿no? Entonces, al siguiente proyecto de los que seguimos, quisimos seguir buscando y forzando como la realidad de estas personas, llevándolas a la ficción y viendo hasta dónde podíamos también como reto personal de preparación actoral, ¿sí? Como un reto también de dirección, a ver qué tanta emoción podríamos sacar de personas que no se dedicaran a ello. Muy bien, vamos a mirar, a descubrir de otra manera el cine colombiano a través de la siguiente entrevista y regresamos a seguir hablando del cine de los Santanderes. Hola, Salcedito. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Eso qué lo trae por acá? Si usted sabe las diligencias que nadie más quiere hacer. Está en su casa. La Semilla de Silencio es una historia sobre los héroes de la justicia. Habla de cómo una fiscal de derechos humanos y como un investigador de lo que nosotros llamamos CTF en la película están detrás de un caso y ella es misteriosamente asesinada y este investigador se lanza en una tarea casi heroica a averiguar quién la asesinó y por qué. Y cuando descubre la mano negra que está detrás de todo ese asesinato, se da cuenta que es demasiado tarde y que es mucho más gigante todo lo que se mueve de lo que él se imagina. Es un thriller, es una historia cargada de suspenso y sobre todo de personajes solitarios y relaciones humanas. Yo ya le dije que hasta no le va a pasar nada. Créame. Cuando yo leo el guión y entiendo que la película es sobre tres héroes, tres personajes que tienen vidas diferentes y que llegan al momento del crimen cada uno por su propio camino, me gusta la película, me gusta el género, me gusta el thriller, me gusta como el toque de film noir que le ponen y veo lo del conflicto y todo lo de la corrupción, la impunidad, la falta de justicia, el sacrificio por la justicia, pues como una temática que simplemente es parte de la vida y que, como todas las cosas buenas o malas de la vida, simplemente hay que seguir adelante y vivirlas. ¿Y a quién cuida? Una gente muy importante para este país. Trabajar en una película en la cual uno no es el guionista, sino simplemente es convocado como director, yo creo que trae muchas ventajas. Y una de esas ventajas es que uno como director no está enamorado de ciertas cosas que tiene el guión. Afortunadamente en La Semilla yo trabajé muy de la mano con el guionista y con el productor que es Camilo Molano, en contarles qué visión tenía yo acerca del guión y cuáles eran los cambios que yo creía y cuál era la visión que yo le quería dar a las escenas. Y fue bonito porque ellos, además de ser los productores y los dueños de la película, pues
aceptaron que yo diera mis impresiones y que yo pudiera imprimir en la película la forma en la que yo veía la historia. Yo me fui atrás de ellos. Lo dicho, doctora. Nos metimos con los intocables. En un momento me acuerdo que sentimos un poco de miedo, la verdad, cuando empezamos a entender que probablemente había personas que estaban implicadas en en estos vicios de la sociedad, que probablemente iban a ver la película y que seguramente iban a sentirse aludidos, y sentimos miedo. Pensamos en ese momento en hacer un país ficticio, una bandera verde, roja y blanca, y en un momento dijimos todos, esto no puede ser, nosotros somos parte de Colombia, hemos vivido esto, hay que poner la carne sobre el asador y que pase lo que tenga que pasar, nosotros tenemos que hablar de esto, y así lo hicimos. El mensaje que estamos dando está siendo recibido no como entretenimiento solamente, sino en el fondo de las personas que han sufrido por todo esto. Entonces, por un lado, el público a nuestro favor, una gran recepción. La película pues es una película que se digiere por parte de cualquier público, pero adicionalmente a eso, estas historias puntuales de personas que se acercan a decirle a uno, gracias por hablar de esto. Para mí fue un proceso en el que me pude desahogar durante la película, tiene que verla todo el país. Siento que es un tema muy de fondo que a la gente le cala. Yo creo que hay espacio para todos. Lo que sí creo que se nos ha olvidado es ese punto medio. O hemos sido muy de autor o hemos sido muy comerciales, pero ese punto medio donde caben las películas, y creo que La Semilla está ubicado en ese punto medio, porque si no hacemos películas para premios o películas para hacer plata, y ese punto medio lo estamos olvidando, que es donde hay cosas muy interesantes y donde también se genera plata y premios. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital. Hoy continuamos en el centro de Bogotá, estamos a las puertas de la Quinta de Bolívar, una hermosa casa que se construyó entre 1800 y 1801. Nuestra certeza es que el cine nacional también es una manera de recorrer las historias del país. Augusto Bernal, hemos estado hablando acerca del cine de los Santanderes con Iván Gaona. Me interesa mucho saber de Iván por lo que ha hablado, y conozco realmente 2 o 3 cortos tuyos. Es ¿cómo llegaste a ese acercamiento de estos mal llamados actores naturales? Porque creo que en tu obra, a diferencia de Víctor Gaviria, por tener un referente para el espectador, los actores naturales se convirtieron casi como una falacia dentro del cine. En el caso de Santander, no sé si será por región, por geografía, tus actores no son tan naturales, sino simplemente son ellos actuando como son. ¿Eso cómo se logró, ese trabajo con tus protagonistas? Eso suena como un piropo, ¿no? Chévere que lo digan, sí. Como les contaba, nosotros quisimos implementar un método de trabajo. Tal vez la palabra método es muy grande para lo que hacemos, pero es válida. Es válida, sí. Inevitablemente está el referente de Víctor Gaviria, que uno se pregunta y buscamos cómo trabaja el hombre, pero digamos que muy prontamente entendimos que para lo que queríamos hacer, que nuestras historias podríamos desglosarlas en plano y trabajar como el plano a plano después de un proceso de preparación muy juicioso, pero no tendríamos que desgastarnos si nuestra forma de rodar estuviera muy bien pensada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy muy juicioso y hacemos un storyboard pensado con el fotógrafo y se discute plano a plano con el equipo de arte y sonido. Entonces, para cada plano tendrá su trabajo, ¿no? Entonces, hay planos de actuación que podemos gastarnos horas trabajando, y hay planos de montaje, de miradas, de ejes, de respuestas que no necesariamente tienen el mismo trabajo de ellos. Eso no quiere decir que facilite el trabajo, sencillamente que podríamos concentrar todo el trabajo en los planos que necesariamente necesitaran trabajo de drama o de transformación o de cambio, de emoción. Pero sí fue el resultado de un trabajo como académico de Diana Pérez Mejía, mi productora y mi persona, de preguntarnos qué es lo que estamos viendo en las pantallas colombianas, como de esta especie de boga latinoamericana, de trabajar con personas que no son actores. Para nosotros siempre hubo y sigue habiendo en ciertos proyectos que trabajan con estos personajes, y es que hay una emoción que no se transmite, ¿no? Hay temáticas muy interesantes, universos de los cuales podríamos hablar semanas, pero finalmente en la estructura clásica del trabajo que hacemos, esa emoción
no se transmitía, ¿no? Y uno podía ir a ver una peliculaza con escenarios increíbles, pero el actor le faltaba fuerza y tú te dormías. Entonces sentíamos que había un trabajo que no se estaba haciendo y tuvimos la oportunidad también, habiendo salido de la Nacional, de estar en varias producciones. Yo también trabajo como asistente de dirección. Hemos trabajado en varios largometrajes y pues la posición del asistente de dirección es privilegiada porque está al lado del director viéndolo trabajar, ¿cierto? Teniendo una función pues muy importante, pero finalmente está viendo un hombre trabajando con sus actores y es como una super academia respecto a la preparación de actores, y eso es básicamente en lo más fuerte de nuestro trabajo. O sea, todo está supeditado a los actores y no a la fotografía o al arte. ¿Sí? Eso me hace pensar de pronto en algo que de pronto puede ser absurdo. Es mirando tu cine, ya que te estoy viendo en realidad, no como actor natural, sino como director natural. Sí. Pienso que todo eso que estás diciendo me lleva a pensar que hay un conocimiento de la geografía que hace que los personajes se sientan reales. O sea, no se necesita el personaje o el actor natural, sino es una geografía que hace parte del espacio. Y creo que ahí lo han logrado. Y eso es muy raro, ya que lo estás citando en otras cinematografías. A veces hay paisajes o geografías que terminan dándoles una identidad de cliché. El costeño es costeño o el pastuso es pastuso. Pero creo que desde mi punto de vista muy personal, creo que han logrado involucrar geografía y dramaturgia de una manera perfecta y permíteme, te felicito. Gracias, sí, el espacio siempre es importante, sí, el espacio, de hecho, nosotros no hacemos castings públicos porque en la región no había una tradición audiovisual y los castings que convocábamos no llegaba a nadie, ¿no? Sí. Entonces decidimos mejor buscar las locaciones y los espacios y alrededor de esos espacios ver qué personas podían vivir la historia que estaba escrita. Entonces eso nos acercaba un poco más a la verosimilitud que buscábamos. Sí, es que estamos viendo un fenómeno interesante de lo que señala Augusto y conversa Iván, de cómo el entorno se involucra con el alma de los personajes, es parte, y ese carácter recio, sí. Ese fenotipo del santanderiano, su manera de ser. Es más fuerte que otros paisajes colombianos. Claro, y si uno ve los riscos de pescaderos y todo, desde los páramos y todo, ve un poco cómo el ser humano allí se ha formado alrededor de ese entorno y cómo se expresa audiovisualmente aquí. Yo no quiero dejar pasar en la mención que hice al comienzo de nombres de santanderianos que nos han acompañado también en lo audiovisual y que son importantes, aunque ya el referente es demasiado bogotano en contraste con el trabajo de Iván. Pienso, por ejemplo, en un personaje entrañable, parte de la historia de la televisión colombiana, muy rolo él, pero nacido en Puente Nacional, como es Carlos Muñoz. Pienso en Jairo Camargo, él es de barranqueño, él es de Barrancabermeja. Mario Rivero también. Mario Rivero, que ya es realizador, que se formó en Rusia, que tiene el clásico El embajador de la India, su otro largo es Mamá, tómate la sopa, pero que en televisión ha hecho una carrera desde la farsa, a partir de Yo soy Betty la Fea, por ejemplo, de Los Reyes. Él es también santanderiano, del grupo y de la generación de González y de Herminio Barrera, que ya mencionábamos. Actrices, Margalida Castro, una actriz veterana, y actrices más jóvenes como Paola Rey o Juliana Galvis. Livia Estela Gómez. Y la cuota femenina, y también muy santanderiana, que la hemos tenido en este programa, y que Livia Estela se ha lamentado de que si bien ella es santanderiana, toda su carrera la ha hecho en Bogotá, y que un sueño frustrado de ella es llegar a hacer un largometraje, como tú ya lo lograste. Luego de estas referencias de ubicación, yo quiero volver a Iván, porque me parece además muy llamativo y confirma lo que venimos diciendo. Su productora se llama La Banda del Carro Rojo. ¿Por qué ese nombre? No, pues en el sur de Santander es la provincia de Vélez, que es una provincia muy musical. Uno pensaría que estaría
la cotidianidad llena de bambucos y torbellinos, pero realmente es música norteña y ranchera lo que suena en todas las cantinas y uno se cría con esa banda sonora. O sea, yo soy fan de los Tigres del Norte, ¿sí? En la universidad, ¿cómo le ponemos a una? No, pues la banda del Carrojo, que es tremendo dramonón, una canción norteña por excelencia, y también porque soñábamos que fuéramos una banda, ¿no? Como andar en un carro, con una cámara, también con guitarras y ir produciendo cosas. Ese sueño se ha transformado un poco, pero ese fue como el germen de la idea. Hay una película mexicana muy célebre que es La Banda del Carro Gris. La banda del automóvil gris. La Banda del Automóvil Que Gris. es una película muda, Muda. muda policíaca, sí. Clásico. Ya que hace referencia a los norteños, entonces... Yo creo que como la película es en blanco y negro, en realidad el carro era rojo, pero está bien. Podría ser, ¿no? Aguanta. Sí. Muy Sí, bien. pero es una región muy musical y de hecho un poco investigando para nuestra producción de dónde buscar referentes para los diseños de vestuario y diseños de producción, todo el trabajo de arte. Toda esta región estuvo influenciada por los procesos de exhibición y distribución de personajes que existieron en los años 70, que alquilaban películas en esta casa Pelmex de distribución que tenía una... Película mexicana. Sí, y por esa región del sur de Santander se vieron centenares de películas rancheras mexicanas, algunos westerns, y de hecho mi papá, que nació ahí, pues él me cuenta que cada sábado en el atrio de la iglesia, en la pared blanca, proyectaban películas de vaqueros, ¿no? Y un poco ese fue para nosotros y sigue siendo el punto de partida para una investigación en un diseño de producción, ¿no? Hay una estética como esta estética del macho sin pasado que está muy bien montado con sombrero grande, pues es una medida de largo de sombrero diferente a las mexicanas, es como una derivación de esa estética, pero con cinturones grandes, con botas, así trabajan en el campo, que empieza a jugar muy bien para lo que queríamos, ¿no? Como crear un universo a partir de este universo, un universo propio cinematográfico. Muy bien. Vamos a descubrir un poco más acerca del cine de los Santanderes a través de la siguiente cápsula, que es nuestra tradicional cápsula de datos y cifras del cine colombiano. Estos son algunos datos sobre el cine en los Santanderes. La película Alma Provinciana, dirigida por Félix Joaquín Rodríguez, nos mostró en 1926 la belleza de los páramos, caminos y paisajes de Santander. En 1958, el norte santanderiano Gonzalo Canal Ramírez realizó el cortometraje Esta fue mi vereda, en el que recreó los problemas de violencia en el campo. Algunos talentos de esta tierra son Mario Rivero, director de El embajador de la India y Mamá, tómate la sopa del 2011. Livia Estela Gómez, directora de los largometrajes La historia del baúl rosado de 2005 y Ella 2015. Algunos festivales de cine realizados en Santander son el Festival Internacional de Cine de Santander, que en el 2015 llegó a su cuarta versión, y Festiver, dirigido por los actores Nórida Rodríguez y Toto Vega, que lleva 5 ediciones realizadas en el municipio de Barichara. Algunos largometrajes producidos en la región. El último aliento del 2014, rodada en el norte de Santander. Mateo de 2014, rodada en Barrancabermeja y dirigida por María Gamboa, fue seleccionada para representar a Colombia en los premios Oscar 2015. Y actualmente se encuentra en postproducción la ópera prima de Iván de Gaona, Pariente. Estamos en Sin Alfombra Roja, descubriendo el cine de los Santanderes, hoy al lado de la Quinta de Bolívar, un bello sitio del centro de Bogotá. Entonces, en este viaje, claro, tenemos unos antecedentes que están muy distantes en el cine de los Santanderes y está tu obra. ¿Hay algún punto de conexión entre estos dos momentos del cine colombiano, Diego? Yo le daría la palabra a Iván para que me contradiga o esté de acuerdo. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de Herminio Barrera, hay unos cortos de sobreprecio. Hay un corto en este momento, no me acuerdo el título, pero es sobre el trapiche y la fabricación de panela. Está muy afincado, es un documental, pero está muy afincado en la geografía, en los fenotipos y en el modo de ser santanderiano hecho cerca al Socorro. Y había ficciones también de Herminio
que él hizo una llave con un guionista antioqueño, más literato que cineasta, que se crió en Santander, en el Socorro, que es Alberto Sanín Peña, que le escribía los guiones a partir de sus cuentos a Herminio Barrera, donde los santanderianos están muy presentes. Yo no sé tú qué pienses. Sí, pues yo me acuerdo que escribí un ensayo en la universidad estudiando cine sobre las temáticas que trataban y la forma y la puesta en escena que trataban estas películas de aquella época. Y es curioso porque al tú ser de una región y no ver una cinematografía en pantalla que se haya reproducido en el país, tú sientes que hay escenarios, que hay prácticas, que hay costumbres que no se han mostrado, y uno al principio ingenuamente quiere mostrarlas, ¿sí? De hecho, en los cortos, tal vez no es los que hemos hablado, sino cortos hechos durante la universidad, uno tiene inconscientemente la necesidad de grabar en un trapiche, ¿no? Mostrar una molienda de caña de azúcar, pero finalmente a medida que avanzas en la academia entiendes como la función de los escenarios y te concentras en una historia, pero inevitablemente tú sientes esa necesidad de mostrar cosas que no se han mostrado, ya que tú estás en esos escenarios que no se han replicado, ¿sí? Claro. Pero cuando hablas de replicar me llama la atención algo muy interesante, lo digo por mi familia, que es entre Santander y Boyacá. Hay una división territorial entre Vélez, Puente Nacional, impresionante, sí. Y el santanderiano mantiene como ese sentido de raza y de cultura, y así sea 1 milímetro de diferencia, la distancia mínima regionalmente es inmensa entre el boyacense y el santanderiano, y creo que eso lo has logrado captar perfectamente. Sí, es muy chistoso que lo digas porque mi pueblo queda en toda la frontera sur de Santander. Aquí estamos parados, pasa el río y ya es Boyacá. Pasando el río ya es Boyacá. Y ya piensan diferente, así están al otro lado del río. Ya piensan diferente y que nadie se equivoque diciendo si son boyacenses o santanderianos, sí. Porque es una ofensa, ¿eh? Sí, exacto. Para un lado y para el otro. Y eso se ve indirectamente, ya que tuvimos un programa sobre cine boyacense, se nota la diferencia entre en la cercanía y en el regionalismo. Creo que es más marcado esa región, que si se habla de cine paisa o cine caleño, aquí es mucho más, digamos, de tradición, sí, más que de cultura. Uno siempre es más celoso con los hermanos, ¿no? Sí, uno es pues más celoso. Se quiere diferenciar más rápido. Sí, y hemos hablado de los espacios de formación que han surgido ahora en Bucaramanga. Hay una proliferación de festivales en Bucaramanga y en Santander que también generan toda una dinámica, desde el Festival de Cine Independiente de Bucaramanga, creo que se llama por su sigla, FICBA o algo así. El FICBA que era de Barichara, creo que era uno de Barichara, sí. Y está el Festiver, a propósito, Festiver, sí. En Barichara hay todo un movimiento, y hay un movimiento curioso que yo rescato desde mi orilla, y sobre todo por el trabajo de Lisette Beltrán, que es el trabajo de patrimonio y de la memoria de Lisette Torres, perdón, de recuperar el patrimonio de la región en personajes que han hecho cine, sin mucha resonancia en algunos momentos, pero que han dejado su legado, y que se quiere recuperar una memoria audiovisual de Santander, y hay trabajo en torno a eso. Sí, al ser una ciudad pequeña, los espacios coyunturales eran muy pocos, ¿no? Ventana al Sur fue un espacio en donde todos congregábamos, pero también hubo unos procesos que se siguen replicando ahora, que eran, por ejemplo, el INI, ¿no? Del Imaginando Nuestra Imagen del Ministerio de Cultura. Yo estuve allí en el 2014, Lisbeth estuvo también, otras personas que ahora hacen parte de los consejos de cinematografía y que están produciendo cosas, fueron allí alumnos, asistentes, y cada uno está como trabajando en distintas áreas. Lisbeth como se especializó en la conservación del patrimonio santanderiano y ha hecho un trabajo como muy decente, y es muy inquieta además, ¿no? Iván Gallo, que salió de Ventana al Sur, ahora escribe sobre cinematografía. Las Dos Orillas. Las Dos Orillas, que es bien polémico el hombre. Nelson es fotógrafo, que también estaba en Ventana al Sur, pero también estaba Leonardo Carreño, no sé, se me escapa en este momento, pero hay un sinnúmero de nombres que en este momento están produciendo cosas, y que también es... Leonardo Carreño es más artista plástico. Exacto, sí, se fue como por la plasticidad visual.
Y ya que estamos en nombre, lo digo desde mis afectos, Ilse Acevedo. Ilse Acevedo es bumanguesa, estudió comunicación en Bogotá, después estudió cine en Londres y por cosas del corazón, ella no me va a perdonar que diga esto, terminó viviendo en Grecia, se casó con Alexis Grivas, un fotógrafo y productor griego que trabajó mucho en México, y él se lleva 20 y tantos años y forma parte del staff de programación del Festival de Tesalónica, pero cada vez que nos visita en Colombia, pasa 2 días en Bogotá y 20 días en Bucaramanga porque no puede dejar ni el acento ni su terruño aparte, pero también es orgullosa cineasta de Santander. Muy bien. Bueno, y este panorama que ya sabemos que no ha sido, digamos, tan rico como todos hubiéramos querido, parece que está cambiando gracias a la formación. ¿Cuál es el futuro que tú le ves al cine de los Santanderes? Pues habiendo muchas personas inquietas trabajando en pro de la creación en la región, ¿sí? En distintos municipios, no solamente en Bucaramanga, y la creación, digamos, la academia se centra en Bucaramanga, pero la producción se ha regado por varios municipios, no solamente en Websa. Pues, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de filmar este largometraje, que es Pariente, ¿no? Pariente se llama. Además, los cortos que hemos hecho los unimos en un largometraje que se llama Websa Historias Cortas, que esperamos llevar a cartelera en el 2016. Es decir, en el 2016 esperamos llevar 2 películas santanderianas a cartelera. Y nosotros de alguna manera lo que queremos es en pro del futuro cinematográfico de la región, es establecer un camino, ¿no? Un camino que anime, que no se sienta tan distante, que no se sienta que la producción es solo en Bogotá o en Medellín o en Cali. Y yo creo que está todo por hacer, si no hay miles de escenarios increíbles como el mismo Cañón del Chicamucha, que ya se han hecho varios cortometrajes. De hecho, en estos días se estrenó un cortometraje en Bucaramanga que se llama 1000 Dianas Tristes, filmado en todo el pueblo de Cepita, un rodaje increíble. Pero yo creo que está todo por hacerse, que para mí es lo más emocionante, es lo que anima para volver a la región. Estupendo. Vale, muy bien. Vamos a descubrir otro ángulo del cine nacional a través de la siguiente entrevista y regresamos a nuestras conclusiones. El nuevo edificio de la Cinemateca Distrital, realmente esta cinemateca será, digamos, la misma que nació en 1971 y que hoy también es la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES, pero que ha crecido de una manera que realmente es desmesurada, no solamente porque nosotros en estos momentos tenemos talleres en todas las localidades de Bogotá, publicamos 7 libros al año, tenemos salas en 16 localidades y otra cantidad de actividades muy grande, sino porque también el cine colombiano se ha transformado, o sea, la expresión audiovisual de los colombianos se ha transformado. Ya no podemos hablar solamente del cine que se hace para las grandes pantallas, sino el de los nuevos medios que están en internet, que están en los celulares, la gente que trabaja para la televisión, para las televisiones comunitarias, en fin. Hay muchas personas en este momento produciendo material muy interesante que en una sola sala como la que tenemos aquí, más incluso con todas las asociadas, el espacio era poco. Aunque ya para todo el mundo es claro que la Cinemateca no es solamente una sala de cine, es mucho más que eso. De hecho, es la oficina de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el desarrollo de políticas públicas del cine en Bogotá y Colombia. Es verdad que va a tener 4 maravillosas nuevas salas de cine con todos los instrumentos técnicos para hacer una proyección maravillosa, digamos, contemporánea, también igual con proyectores de 35 milímetros y de 16 que siguen siendo necesarios porque somos también un archivo fílmico. Y luego va a tener una mediateca maravillosa. Vamos a tener una sala de exposiciones, vamos a tener 5 salones, vamos a tener una calle de la cultura nueva, porque en realidad la Cinemateca, como pueden ver, van a ser como 2 cubos de vidrio y entonces entre los 2 cubos por debajo pasa como una nueva callecita desde la cual pueden ver ustedes las exposiciones que tenemos en el salón de exposiciones y otras actividades que realizamos. Va a haber una pequeña terraza verde con unos senderitos, va a haber un área comercial, digamos, con librería, con café, con restaurante. En pocas palabras, es un equipamiento cultural completo que si tú eres de Bogotá o tú eres turista, no importa porque te va a cambiar, digamos, la perspectiva de la ciudad. Creo que para todos los que trabajamos en cultura en Bogotá es evidente que la Cinemateca requería un nuevo espacio y estos años fue fantástico porque pudimos trabajar en equipo. Entonces fuimos Secretaría de Cultura y de Artes, fuimos la Alta Consejería de las TICs de la Alcaldía Mayor de Bogotá porque el cine es TIC y de hecho nosotros vamos a tener aquí también creación con nuevos medios, entonces ellos también ponen recursos. Y la ERU, que la ERU es la empresa de renovación urbana de Bogotá, que es la dueña del lote. En el año 2014
todas las oficinas de la Alcaldía Mayor de Bogotá que estamos trabajando en este proyecto, contratamos a la Asociación Colombiana de Arquitectos, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y a través de ellos hicimos una convocatoria pública que fue nacional, también había como algún socio internacional de algunos de los socios nacionales, y se seleccionó un proyecto que fue muy sorprendente. Este es un proyecto, digamos, que básicamente son 2 cubos de luz, porque digamos son 2 cubos de vidrio que están, digamos, protegidos por unas celosías de un material que se asemeja al hierro, pero no lo es porque el hierro pesaría demasiado, y que dialogan un poco con la lógica de los cerros tutelares de Bogotá. Eso es, digamos, una cosa que conceptualmente fue muy interesante. Nosotros esperamos inaugurar el nuevo edificio de la Cinemateca en el año 2017. Hemos visto una revolución, digamos, en la historia del cine colombiano del año 1997 para acá. Esa revolución, esa transformación importantísima que nos permitió estrenar en el año 2015 37 largometrajes, cuando en el 96 fue uno, en salas comerciales. Es posible porque quienes trabajamos en cine, independiente de quienes gobiernen, hemos entendido, y los que gobiernan también han entendido, que el cine es un tema de Estado. Va a ser un sitio desde el cual se va a crear mucho cine colombiano, y donde los colombianos van a poder disfrutar mucho del cine del mundo. Yo creo que es un edificio que todos estábamos esperando hace mucho tiempo, y seguramente en el 2017 eso no nos vamos a tener que repetir funciones constantemente. En cualquier caso, ya saben que va a existir, va a quedar en la 19 con Tercera, en el barrio Las Aguas, muy cerca de la Candelaria, con muy fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad. Y es un edificio para todos ustedes, para todos los que amamos el cine. Entonces los esperamos a partir de 2017 en el nuevo edificio de la Cinemateca Distrital. Esta es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital que explora el cine nacional. Hoy estamos en las puertas de la Quinta de Bolívar hablando sobre el cine de Santander. Oiga, eso está feo, ¿no? En la Casa de Bolívar hablando sobre el cine de Santander. No, está muy bien. Está bien, está muy poético. Muy bien. ¿Tú tenías una pregunta, Diego, para Iván? ¿O un chiste malo era? No, el chiste malo creo que se nos ocurrió a todos, que es Website Stories. Qué horror. Pero no, la pregunta, más que pregunta, es como una línea de conclusión, porque vemos un trabajo de 5 cortos que se van a reunir en un largo. Vemos un largo que se acaba de filmar y que está en postproducción con una perspectiva también de salir a festivales. Y me decías fuera de cámara que en la relación del pueblo de Güepsa, de sus habitantes, con las andanzas de la banda del Carro Rojo son muy sólidas. Es casi que un lugar de formación y de gestión que se creó allí a lo largo de esa continuidad. ¿Cómo nos puedes caracterizar eso con miras a que sirva de mirada hacia otros cinematografistas? Sí, yo creo que, como dicen, sin querer queriendo, empezó a ocurrir algo en el pueblo, y es que al ver a los habitantes del pueblo, al verse reflejados en historias muy locales, y al ver que estas historias eran avaladas en festivales y había como una discusión alrededor en prensa, alrededor desde la región, se empezaron a desarrollar unos procesos de identidad, ¿no? Este pueblo, mi pueblo, que se llama Güepsa, pues queda en la parte sur, es un puntito, no queda en la vía central, y uno, si le preguntan de dónde es, uno dice, no, pues de San Gil, por ahí cerquita, un pueblo más grande para no explicar en dónde queda. Pero lo que pasa es que la gente ahora se siente orgullosa de ser de este pueblo. Somos de Güepsa, aquí hacemos panel, hacemos películas también, nuestras historias tienen peso, y lo que pasó de forma muy bonita en el largometraje es que había mucho interés en participar, porque claro, sentían que era algo hecho de nosotros los güepsanos para el mundo entero, ¿no? Y había un compromiso casi que tenía eco en la forma de ser de los santanderinos, que es una cosa competitiva, ¿no? Los actores de por sí querían hacerlo bien porque yo estoy actuando, no es usted señor de la cámara, soy yo en mi pueblo y vamos a hacerlo bien. Y hay unos actores que tienen unos papeles, era como algo de vida, y yo creo que es a escala pequeña en un municipio lo que muchos soñamos con una cinematografía nacional, ¿no? Es desarrollar ese amor propio que permita generar otros procesos de discusión respecto a la vida regional y cotidiana de un país, ¿no? Oh, perfecto, qué bien, Augusto. Y en ese sentido, mi querido Iván, ¿por qué saltar a Tunja a hacer un festival tan importante que creo que fue el primero? Sí, no, pues es que me enamoré de una boyaca. Uy, ahora sí, Website Story. Sí. Y entonces,
Boyacá igual en la parte sur de Santander es muy cercana a Boyacá y Tunja queda más cerca de Websa que de Bucaramanga. Y en Bucaramanga, como hablábamos, ya hay varios procesos de festivales que tienen ya sus varias versiones y son un proceso interesante. Pero en Boyacá existía como este espacio virgen, ¿no? Ha habido varios festivales que no han tenido una continuidad y que hicimos como llevar un trabajo serio y generar unos espacios de exhibición como a la altura de la necesidad de Tunja, y fue una respuesta muy bonita, la verdad. Uno es pesimista y pensamos que iba a ser un fracaso, la verdad, pero llevamos como una muestra de cine colombiano de este año. Estuvieron las películas que estuvieron en Cannes, en Berlín, y no daban abasto las salas, ¿no? La gente pedía más y presentamos una competencia. Una muestra de cine boyacense a propósito. Una muestra de cine boyacense, quisimos ver cómo estaba el panorama, y llegaron unos 30 trabajos que nos sorprendió, ¿no? Pensábamos que algo contado con la mano, pero independientemente de la calidad o de la ingenuidad de las propuestas, se están haciendo muchas cosas, y eso de alguna manera incentivó para seguir con esta versión y con ese perfil muy serio de un festival internacional para Tunja. Bueno, muy bien, nos quedan 2 minutitos para conclusiones. Lo que yo quisiera decir es que, como siempre, me alegra mucho descubrir que en tantos lugares de Colombia se empiezan a desarrollar miradas propias. Creo que eso es lo que todos hemos querido lograr con el cine nacional. Ahora, yo no sé si haya grandes diferencias entre lo que sucede en Santander o lo que sucede en otras ciudades. Tendremos que ver más material, pero está fantástico saber que este proceso está sucediendo. ¿Y de los colegas, conclusiones? No, la conclusión es que realmente Iván Gaona, para mi criterio teórico, rompió el concepto que tenía de cine regional. ¿Por qué, Augusto? Disculpe. Porque le dio una dimensión no cultural, sino geográfica, política y social, que tal vez el grupo de Cali se encerró en una sola tendencia, llamémoslo así, Caicedo, Espina, Mayolo, y creo que agotó desde mi punto de vista y se abrió luego de una forma desordenada. Medellín también creo, o el grupo antioqueño y la costa, pero en ese sentido, si somos más formales, creo que el de Iván Gaona o el grupo de Santander tiene por lo menos unas raíces mucho más culturales, y en ese sentido es una exploración que desafortunadamente el cine colombiano no había mirado con cierta disciplina. Estupendo, gracias. ¿Y Diego? Yo no sé, creo que a Augusto le van a negar la entrada a varias de estas regiones. Le va a tocar irse a vivir a Santander con esa declaración que acaba de hacer. No, yo simplemente quiero referenciar, tal vez uno de los festivales, si no el festival de cortos más importante que hay en este momento en el mundo, es el Festival de Clermont-Ferrand, que es especializado. Y tu último corto ha sido seleccionado para ir a Clermont-Ferrand. ¿Cuándo es? Este festival es de la primera semana de febrero en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand, y es el corto Forastero, que es el cuarto de esta saga de 5 cortos que hicimos, y va a tener su estreno en Francia, porque el corto fue estrenado en el Festival de Cine de Varsovia en octubre del año pasado. No sé si tengamos tiempo para que nos digas muy rápidamente de qué va Pariente, el largo. Pariente es una historia de amor de un volquetero que transporta caña de azúcar, y sucede en un contexto político muy acorde a lo que está pasando, y fue en el 2005 cuando se desmovilizaron estos grupos paramilitares, que había como una costumbre de control por el temor de estos grupos y respecto al comportamiento del pueblo, y es el momento en que desaparecen estos grupos y queda un pueblo acostumbrado a la violencia y a un sometimiento de miedo. Y es como la forma de un pueblo de volver a nacer y creer como en sus propias historias y en pequeñas historias de amor. O sea que indirectamente ratifica mi teoría, la sustenta. Creo, no sé. Eso es motivo para otro programa. De acuerdo. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias Iván Gaona por acompañarnos. Ojalá que nuestra amiga Livia Estela vuelva por allá también para hacer cine desde Santander, además de estar yendo y viniendo. Diego, Augusto, muchas gracias como siempre. Estamos con ustedes descubriendo los cines nacionales, que finalmente son también el álbum de nuestras familias. El cine nacional es muy importante porque habla de quiénes somos. Esta es Sin Alfombra Roja, nos pueden encontrar en internet y en Canal Capital. Que tengan una muy buena tarde.